Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Sichacá, mi compañera Leslie Jiménez, somos estudiantes de Administración Pública de octavo semestre. Nuestro tema de hoy es la utilidad del análisis de redes de políticas públicas de la doctora Cristina Surigen. Buenas noches a todos y todas. El origen del enfoque de las redes políticas públicas fueron concebidos a comienzos de la década de los 90 como un modelo de intermediación de intereses que permita describir de forma más precisa cómo se estructura el proceso de toma de decisiones. Desde esta perspectiva se enfatizaron las características distintivas de cada sector de política. Otro tema importante fueron las redes como modelo de intermediación de intereses. Uno de los aportes más importantes de la Escuela de Redes como modelo de intermediación de intereses fue el libro de Marx y Roder de 1992, que hablaba de un grupo complejo de organizaciones conectadas entre sí por dependencias de recursos y distinguidas de otros grupos o complejos por rupturas en las estructuras de dependencias. Otro factor fueron las comunidades políticas. Era un tipo de red que se encuentra denominada por un interés específico, especialmente de tipo económico y profesional, una forma institucionalizada de relación que favorece ciertos intereses y excluía a otros, y una red de asuntos que carecían de contactos formalmente institucionalizados entre grupos y gobiernos, redes abiertas con un número amplio de participantes, con contactos indeterminados en cuanto a su intensidad y frecuencia, existiendo un consenso limitado en los problemas y soluciones, así como un poder desigual reflejado en la distribución y el acceso de los recursos. Las redes de políticas públicas y gobernanzas adquiere cada vez más relevancia en los debates teóricos y en la práctica política, en tanto nuevo modo de entender las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. Sin embargo, el aumento de la participación de actores privados y sociales en la gestión pública está implicando cambios sustanciales en la forma de comprender la naturaleza y el ejercicio del poder. En este sentido, se analiza cómo el enfoque de redes no solo se presenta como un marco conceptual que describe la complejidad de los vínculos entre los actores en una arena política, sino que también han desarrollado como una herramienta analítica útil para el estudio de las hechuras de las políticas con poder teórico. El enfoque conceptual y metodológico tiene que ver referente a la perspectiva analítica integradora que considera la actuación y las estrategias de los actores en el contexto estructural que provee la red, así como el ámbito político, económico y social más amplio en que las redes están insertas. Para analizar una red se debe identificar los actores, clarificar cuáles son las metas de sus agentes y cómo es usada su influencia política, determinar cómo se producen los procesos de intercambio de recursos y de información entre los actores situados dentro de la red. El institucionalismo centrado en actores como Renato Manitz habla sobre la incidencia que tienen las instituciones sobre las percepciones, las preferencias y capacidades de actores individuales o colectivos y sobre las formas en que estos actores interactúan. Principal fuente de información que influye sobre sus decisiones en el sentido que reducen los incentivos para seguir ciertas estrategias de acción y aumentan los incentivos para realizar otras. Dominios de políticas públicas, policy domains, conjunto de actores con intereses sobre un área sustantiva de políticas públicas cuyas preferencias y acciones deben ser tenidas en cuenta por los otros participantes de dominio. Aumento del rango de organizaciones en las áreas estratégicas de las políticas públicas caracteriza la fragmentación de la responsabilidad funcional de las políticas debido a los procesos agencificación, desagregación estructural y privatización. Las redes como un modelo de gestión pública. En resumen, la noción de gobernanza proporciona una nueva perspectiva para analizar la complejidad de los procesos de toma de decisiones, provocado por la pluralidad de actores involucrados que interactúan a fin de formular, promover y lograr objetivos comunes por medio de intercambio mutuo de conocimientos, recursos, ideas y normas.
Lo nuevo es la multiplicidad de actores del Estado, del mercado y de la sociedad civil que participan con intereses divergentes en el proceso decisorio. Sin embargo, en este contexto, el gobierno debería adquirir un rol más fuerte en la metagobernanza, en el sentido de fortalecer sus capacidades estratégicas para alcanzar objetivos colectivos por medio de la movilización de recursos y poder de influyentes socios no gubernamentales. Bueno, aquí les voy a presentar el mapa de red de la política pública. Nosotros escogimos la ley 1741 del 2013. Esta ley busca garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle y la atención integral e inclusión social de los habitantes de calle. Dentro de nuestro mapa de red encontramos los principales actores y también los actores secundarios. Encontramos el Ministerio de Salud y Protección Social, que es el coordinador de la política pública social para habitantes de calle y tiene entre sus competencias formular la política pública social para la población habitante de calle, brindar orientación frente al diseño de los servicios sociales por las personas habitantes de calle, en la articulación de las entidades territoriales. También reglamenta la ley 1641. Seguido encontramos el Departamento Nacional de Estadística DANE, que tiene a cargo la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de calle, con el fin de establecer una línea base de esta población. Encontramos también el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Él debe incluir a la población habitante de la calle en la focalización de los servicios sociales establecidos por la Constitución en su artículo 10, cumpliendo con el COMPES 100 del 2006 del CISBEN. Encontramos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que debe realizar la atención de niños y niñas adolescentes en condición de indefensión y vulnerabilidad manifiesta, tendiente a lograr su oportuna temprana y rehabilitación social. ¿Cuáles también tienen responsabilidades en la atención de la población habitante de calle? Encontramos otros actores como las personerías municipales, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Encontramos los que se encargarán de ejercer la vigilancia del cumplimiento en lo ordenado en la presente ley, en su artículo 2. Encontramos el Ministerio del Interior, Justicia, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Trabajo y Vivienda y Defensa del Territorio Nacional. Encontramos el Departamento Nacional de Prosperidad Social y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que deben incorporarse en el marco de sus competencias constitucionales y legales mediante acciones que correspondan a su naturaleza. Encontramos otros departamentos, distritos y municipios, la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor. Estas entidades, junto con los demás actores, trabajan en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas para los habitantes de calle y crean los servicios que consideren necesarios para su atención integral. La utilidad del análisis de redes de políticas públicas de la doctora Cristina Zurigen es importante porque proporciona un enfoque fundamental para entender cómo se desarrollan, implementan y evalúan las políticas públicas en contextos complejos y multifacéticos. Zurigen resalta que el valor de analizar las relaciones y dependencias entre los diversos actores involucrados en la formulación de políticas, lo cual ayuda a comprender la influencia del poder que estos actores ejercen en el proceso de toma de decisiones. Este enfoque es especialmente útil en un contexto en el que los problemas públicos requieren de soluciones colaborativas entre diferentes sectores, niveles de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. La lectura es relevante porque plantea que el análisis de las redes permite a los responsables de las políticas anticipar y gestionar mejor las dinámicas de poder, los posibles conflictos y las alianzas necesarias para implementar políticas. Las redes como herramienta clave para comprender y gestionar políticas públicas promueve una visión innovadora en la gestión de políticas, centrada en la flexibilidad y la adaptabilidad, lo que resulta clave en los contextos en constante cambio.
Así el enfoque de las redes que proporciona su origen no solamente mejora la eficacia de las políticas públicas, sino también impulsa una gobernanza más eficiente. Por último, el análisis de las redes permite abordar la complejidad inherente a las políticas públicas al considerar a los actores involucrados, sus relaciones y la dinámica de poder entre ellos. Este enfoque facilita la identificación de actores clave y sus intenciones, lo cual es crucial para comprender cómo se desarrollan y ejecutan las políticas en contextos interdependientes. Bueno, compañeros, y aquí terminamos con nuestra análisis de la lectura, la utilidad del análisis de redes de políticas públicas de la doctora Cristina Subrigén. Muchas gracias. Gracias.